conversación con Jaime López, secretario ejecutivo de la Federación Única de los Trabajadores Petroleros de Venezuela. Bienvenido a Primera Página, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, amiga. Gracias por esta invitación y buenos días tenga todo el pueblo venezolano, especialmente nuestros trabajadores petroleros de nuestra principal industria, PDVSA. Señor López, la principal industria PDVSA, por cierto, tiene 2 años esperando que se renueven sus autoridades sindicales. Ha sido denunciado por varios sectores distintos dentro de la industria petrolera, pues que Luis Rangel, en este caso el presidente de la Federación, estaría, por llamarlo en criollo, atornillado como presidente de este sindicato. Se tiene previsto que se hagan las elecciones el próximo 22 de septiembre. ¿Hay garantía de que esto pase pese a las denuncias que tiene, incluyéndolo usted, de supuesto fraude de esta comisión electoral y todo lo que ha sucedido? Sí, efectivamente, entrando en materia, ¿no? El año 2009, específicamente el 1 de octubre, comienza el primer periodo estatutario de la Federación. Un periodo estatutario que ciertamente para poder ir a ese proceso electoral hubo una coyuntura muy importante. Es interesante que todo el pueblo venezolano sepa que el proceso electoral comenzó los primeros días del mes de abril del año 2009. Ese proceso tuvo varias paralizaciones producto de las impugnaciones, porque es importante reconocer que 187 sindicatos promoventes de la FUTE, como Federación Única de Trabajadores Petroleros, ciertamente agrupaba un número importante de trabajadores. La FUTE, la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, FUTE, afilia sindicatos, los sindicatos afilian trabajadores. ¿Qué sucedía con esto? Que muchos sindicatos presentaron listados en el año 2009. Todos los listados que ellos quisieron, presentaron un número importante, esos listados, ciertamente la Comisión Electoral los aceptó, pero ¿qué hizo la Comisión Electoral en aquel entonces? Empezaron las impugnaciones y comenzaron a depurar. El proceso se paralizó más de 4 veces por el mismo punto, que es el punto número 9, que es la publicación del listado preliminar. Yo fui uno de los impugnantes en el año 2009, pero hay algo muy importante que hay que explicar, qué es lo que va a tratar de resolver este gran problema que tenemos hoy en día todos los trabajadores petroleros. La Comisión Electoral que hoy permanece, que está instalada de manera fraudulenta dentro de la sede de la Federación, no quiere aplicar los mecanismos técnicos objetivos para poder lograr la depuración. ¿Quién escogió esa comisión electoral? Una comisión electoral que fue escogida desde el seno, ciertamente, de los trabajadores, pero no con la participación total de los... Se puede decir que fue a dedo, una comisión electoral a conveniencia. Si nosotros revisamos profundamente, yo pudiera dar detalles de todo lo que sucedió allí. Es evidente de que una comisión electoral, 7 de los miembros de la comisión electoral, 5 responden a los intereses del presidente de la Federación, Luis Rangel. Yo creo que un proceso que desde el primer inicio, un proceso fraudulento, un proceso que viene siendo viciado, inclusive en la misma documentación que ellos presentan el 3 de marzo ante el Consejo Nacional Electoral, presenta un acta que no está suscrita ni por el presidente ni presidenta, ni el que estuvo designado, que en ese sentido fui yo en ese caso. Yo me persono como secretario ejecutivo de la Federación, recibo instrucciones de que el presidente de la Federación no se iba a encontrar presente en esa actividad y automáticamente me designan a mí como presidente encargado. ¿Y esa comisión la elige con el aval de cuántos trabajadores? ¿Por qué se permitió que transcurrieran 2 años para hacer este reclamo en este momento? Las asambleas, así que se llama, Asamblea Sindical Nacional, es donde deben participar los representantes de todos los sindicatos, especialmente sus secretarios generales, y debe participar la totalidad de la Junta Directiva de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y debe, ciertamente, las actas que se emiten de las deliberaciones, acuerdos, deben ser suscritas por el presidente o presidenta o aquel que él designe para su autentificación de las actas. Ciertamente, ahí mucha gente llegó, muchos representantes no estuvieron presentes, no fueron autentificadas las actas y por lo tal ese proceso que se hizo ahí es un proceso fraudulento. Tiene muchos elementos inclusive, aunque yo soy de partidario de que nosotros los trabajadores necesitamos ir a elecciones, porque particularmente nuestra posición es la depuración de los listados, del listado preliminar. Se cumple dentro de la industria petrolera de nuestro país, en este caso el sindicato bajo la presidencia de Luis Rangel, lo que se dice desde el gobierno nacional como la democracia participativa y protagónica. ¿Se cumple realmente? Mira, yo soy revolucionario, yo soy presidente de Vanguardia Obrera Socialista. La plataforma política que lleva al presidente actual de la FUTE, señor Luis Rangel, sale de esta plataforma que está aquí, de la plataforma de Vanguardia Obrera Socialista. Luis Rangel no llega ahí solo.
Israel llega allí en la unidad de todos los bloques revolucionarios y toda la fuerza revolucionaria. Hoy en día la FUTE es una organización, una institución secuestrada por un sector que nosotros consideramos... No se cumplieron las eligiendo a Will expectativas. Rangel como presidente de la federación. No se cumplieron las expectativas. Nosotros, los trabajadores revolucionarios comprometidos, nos sentimos muy decepcionados por la mala gestión de ese compañero, porque realmente no ha dado la respuesta que necesitan los trabajadores petroleros y menos el país. Y por eso nosotros, como trabajadores revolucionarios comprometidos, con conciencia clasista, nosotros rechazamos que Will Rangel siga manteniéndose como presidente de nuestra federación, y por eso nosotros queremos un proceso electoral transparente. Queremos y estamos exhortando a las diferentes autoridades, especialmente los representantes del Consejo Nacional Electoral, a lo que es la Dirección de Asuntos Gremiales y Sindicales, que ciertamente ha tomado como válida una serie de documentaciones fraudulentos, forjados, que nosotros legalmente hemos demostrado. Muchos de ellos se llenan la boca diciendo que el Tribunal Supremo de Justicia no ha admitido los recursos que nosotros hemos introducido. Yo quisiera informarle algo al país, especialmente a nuestros trabajadores petroleros. El Tribunal Supremo de Justicia no ha admitido, no ha sido de fondo que ha admitido esto. Lo ha admitido porque ciertamente ellos consideran que no estamos en los tiempos, ha sido más de forma que de fondo, y sin embargo el delito electoral persiste con estos señores. Recientemente nosotros hemos introducido una impugnación donde estamos presentando una serie de elementos importantes. Estamos presentando 3 cuadros comparativos. Un cuadro comparativo del listado preliminar del año 2009, que es muy importante que lo vuelva a mencionar, porque en el año 2009 nosotros aplicamos un mecanismo de depuración a través de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de Petróleos de Venezuela, donde pudimos contactar todos los trabajadores permanentes que cotizaban en el sindicato de base. Y eso es algo muy importante, este detalle, porque ciertamente nuestra convención colectiva establece en la cláusula 57 que los trabajadores y trabajadoras van a tener retenciones del 1% de sus cuotas ordinarias y extraordinarias. Y también depuramos el listado especialmente para contratistas a través del CAICE, que es el Centro de Atención Integral al Contratista, donde podemos determinar si eran trabajadores de la industria petrolera activos, si no estaban trabajando o si trabajaron alguna vez, prestaron un servicio para Petróleos de Venezuela a través de contratistas. Eso logró desmontar un fraude de 40.000 supuestos electores que ellos quisieron montar en el año 2009. Precisamente, señor López, tengo que hacer una pausa, pero al regreso quiero que me comente, porque también se ha hecho denuncia que unos 30.000 trabajadores estarán siendo excluidos del proceso electoral que debería llevarse a cabo el próximo 22 de septiembre. Les recuerdo que estamos conversando con Jaime López, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Se ha hecho una denuncia, señor López, de la exclusión de más de 30.000 trabajadores que deberían participar en este proceso electoral para renovar las autoridades sindicales de Petróleos de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con estos trabajadores? ¿Cuál es su estatus? Mira, una vez que la Comisión Electoral Transitoria presenta el listado preliminar, yo hago un primer cruce de 39.531 trabajadores que participaron y que están certificados del año 2009, que es el primer periodo estatutario de la Federación. Cuando hago este cruce con el primer listado preliminar de 41.665, nos encontramos que más del 70% de los trabajadores de manera sospechosa fueron excluidos. Más de 30.000 trabajadores de la industria petrolera fueron excluidos en ese proceso electoral. Una vez que sucede esto, yo me dedico a hacer las impugnaciones correspondientes, tratando de informarle a la Comisión Electoral que ciertamente estos trabajadores están excluidos. El día 11 a las 3:45 de la tarde, esta Comisión Electoral emite un documento a la correspondencia del Consejo Nacional Electoral solicitando la reprogramación del cronograma electoral. Ahora, ¿qué implica esto? Aquí ellos están solicitando por situaciones de mesa, por centros electorales, una reprogramación al punto número 9, que es la relación del listado preliminar. Es importante informar a los trabajadores que la Comisión Electoral declara inadmisible todas las impugnaciones que se hicieron. No puede ser posible que se declaren inadmisibles todas las posiciones que hicieron. Ahora, hay algo muy importante. Ellos emiten un segundo listado preliminar. Yo realizo un segundo cuadro comparativo del primer listado preliminar con el segundo listado preliminar y nos encontramos que excluyeron a 3.800 trabajadores que tenían cualidad de electores, pero están incluyendo una nueva data, un nuevo grupo de trabajadores de más de 7.000 trabajadores que no demuestran todavía la cualidad de ser electores. Ese es uno de los segundos puntos. El tercer punto es que yo emito en esta nueva impugnación un sumario de finanzas. Un sumario de finanzas significa la hoja donde aparecen todos los trabajadores y las retenciones de cotizaciones a los sindicatos de base, especialmente de petróleo, de PDVSA Petróleo, una data de 13.800 trabajadores. Cuando hago el cruce con esa data, con los 46.600 trabajadores que ellos están presentando actualmente, nos encontramos que más de 9.800 trabajadores están siendo excluidos. Hay elementos suficientes de peso para nosotros determinar que ese proceso electoral es un proceso fraudulento.
fraudulento, que se ¿Qué quiere pasa si las elecciones montar no se una llevan mega a cabo el autoridad. próximo 22 de septiembre? Mira, yo como lo dije particularmente, no soy partidario, tenemos que ir a elecciones. Pero nosotros podemos ir a elecciones con un megafraude. Por eso nosotros denunciamos ante el país el megafraude del presidente de la Comisión Electoral, señor Manuel Páez, y avalado por el presidente de la Federación, señor Luis Rangel. Nosotros no vamos a permitir los trabajadores que se cometa un megafraude y estamos exigiendo el derecho democrático, el derecho humano a la participación en este proceso electoral y lo Señor vamos a López, pelear. tengo que pasar a la participación de Twitter, pero rápidamente. ¿Se ha logrado bajo esta administración de Will Rangel, también de Eudith Girón, en este caso que también pertenece a esta federación, mejorar laboralmente dentro de PDVSA? ¿Y la industria ha mejorado? Mira, la industria petrolera, ese es un tema muy complejo. Te lo explico por qué. La industria petrolera discute convenciones colectivas cada 2 años. Cada 2 años recientemente, bueno, el año pasado, el 1 de octubre, se discutió la última convención colectiva con una vigencia de 2 años. Todos los años se ha dicho todo lo humanamente posible. Los trabajadores que nos están observando, yo soy un negociador principal de las convenciones colectivas por más de 5 convenciones colectivas en la industria petrolera. Yo te puedo dar detalles exhaustivos de todo lo que dentro de la convención colectiva se han logrado conquistas de mejora, entendiendo de que ciertamente hoy en día la guerra económica ha afectado a todos los venezolanos. Eso nosotros no podemos aquí ¿Pero eso es guerra económica o hay sabotaje interno dentro de PDVSA? hay PDVSA sectores, y yo lo voy a denunciar públicamente, que ciertamente son enemigos de la clase obrera. Hay un programa recientemente aquí, escuché cuando preguntaban que de los ADECO, entre PDVSA, de los sectores. Yo considero que un sector que no entiende, que no tiene ética profesional, que no cumple con sus responsabilidades y que atiende los intereses del pueblo, porque PDVSA no es nosotros los trabajadores. PDVSA trabaja para más de 30 millones de habitantes, para todo el pueblo venezolano, y es una responsabilidad de cada uno de nosotros que nuestra industria esté en las condiciones que esté ahorita. Y sin embargo, nosotros consideramos que la gran pelea y la gran batalla se viene dando día a día con cada uno de los trabajadores en las áreas, y por eso nosotros promovimos realmente mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que hoy en día se ve afectada por los muchos intereses. Primero, por la mala gestión de nuestro presidente de la Federación, señor Luis Rangel, que evidentemente ya cumplió un papel histórico, y nosotros como trabajadores emplazamos que sean los nuevos hombres y mujeres que asuman ese rol. Señor López, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López que se la presenta de inmediato. Gabriel. Efectivamente, señor López, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido con los comentarios de la audiencia. Escribe Freddy González y le pregunta: señor Jaime, díganos a los venezolanos cuánto es la producción en barriles diarios de PDVSA. La producción de barriles diarios en PDVSA está por el orden de los 2.200.000 barriles diarios. Es evidente, y de hecho el último informe de finanzas del presidente de PDVSA se determinó el declive de algunos pozos petroleros, e inclusive en la parte económica lo que han sido los ingresos del último periodo del 2015. Es evidente que tenemos un descenso en la producción, producto de muchos elementos dentro de la industria petrolera, pero es importante de que los trabajadores podamos asumir el compromiso y la responsabilidad de incrementar la producción conjuntamente con la gerencia de nuestra industria. Seguimos revisando porque son muchos los comentarios, señor López. Daniel Contreras le pregunta: ¿podría decirnos qué pasó con el pago del aumento previsto, ya que no se cumplió lo prometido para este último? Mira, hay responsabilidad y tenemos que decirla claramente a través de la Gerencia de Relaciones Laborales de la Industria Petrolera. Es evidente que cada vez que se anuncian unos aumentos, siempre hay algunas incongruencias con la aplicación de los sistemas. Recordemos que PDVSA tiene más de 100.000 trabajadores en el sistema, y cada vez que se refleja un tipo de aumento, como el último que se reflejó, que es un aumento producto del nuevo tabulador y las escalas salariales, bueno, hubo muchas incongruencias. Trabajadores que son trabajadores recién llegados a la industria están devengando mayor salario que trabajadores que tienen 20, 25 años en la industria. Eso no puede ser posible, pero eso es parte de la organización. Otro de los comentarios que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, la escribe, por ejemplo, el señor Rafael Loreto. Le dice: señor Jaime López, venga a Valle de la Pascua, en el estado Guárico, y vea la realidad de PDVSA. Petro Guárico la acabó la corrupción y la desidia. Nosotros internamente hemos estado denunciando algunos elementos de esa naturaleza. Nosotros somos revolucionarios, pero somos irreverentes en el debate y lealtad en la nación. Nosotros estamos comprometidos con el proceso revolucionario, pero no apoyamos ningún tipo de corrupción y no apoyamos ningún tipo de gerentes que prácticamente toman PDVSA como si fueran dueños de algunos sectores, y evidentemente eso viene haciéndole mucho daño al país. Alfonso Pernía le pregunta: ¿por qué entre los dirigentes del sindicato petrolero existe tanta pugna y desigualdad si todos son chavistas y revolucionarios? Hay algo muy importante que es la democracia participativa y el debate. Es evidente que cuando las cosas no funcionan, no están bien,
hay que levantar la voz de protesta. El trabajador petrolero y especialmente el trabajador insignia de la industria petrolera tiene eso como bandera histórica. Nosotros hemos dado grandes batallas dentro de la industria, recuperamos la industria en el paro sabotaje de 2002-2003 y nosotros nuevamente no vamos a dejar perder la industria y menos nuestra Federación Única de Trabajadores Petroleros. No vamos a permitir que la derecha se apodere de nuestra federación, que es la más importante del país. Las pugnas siempre van a existir, inclusive en los partidos políticos de oposición. No es un secreto para nadie que los diferentes partidos políticos siempre tienen sus pugnas internas, pero eso es producto del debate del día a día, del tema político. Vamos a finalizar con uno de los comentarios que nos llegan y escribe Alice Das Neves y le pregunta si sabían de todas esas irregularidades en la FUTPB, ¿por qué justamente ahora que hay elecciones es que están denunciando esto? Mira, estamos en elección. Parece mentira, pero cada vez que llega un proceso electoral siempre sale todo este tipo, afloran este tipo de situaciones. Evidentemente, cada autoridad o los representantes de la FUTE llegaron a su fin. Es evidente que se quiere lograr una nueva representación entre la FUTE que responda a los intereses de la clase obrera. Los trabajadores son los únicos que pueden evaluar la gestión de cada uno de los miembros de los secretarios ejecutivos que participamos allí y nosotros queremos someternos a ese proceso, pero un proceso transparente o un proceso democrático. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa. Cada trabajador, cada dirigente tiene su gestión propia y su gestión propia es lo que lo va a conllevar a realmente a ver si se queda o se va. Nosotros estamos muy claros en eso. Me quedan segundos para despedir la entrevista. ¿Hay temor de que el sindicato de trabajadores de PDVSA caiga en manos de oposición dentro de la industria, por ejemplo? Mira, más que en manos de oposición, nosotros consideramos que no pueden seguir en manos de los incapaces. El espíritu de lucha de la clase obrera trabajadora petrolera no puede seguir en manos de incapaces. Nosotros consideramos que debe haber una nueva gestión dentro de la política interna sindical. El sindicalismo del pasado quedó en el pasado. Ahorita los nuevos dirigentes, los nuevos representantes naturales de los trabajadores son trabajadores con una cualidad muy diferente. Son profesionales, técnicos, abogados, ingenieros. Y conseguimos una gama de trabajadores con gran experticia y nosotros estamos conscientes que debe ir ahí a una nueva federación que realmente responda a los intereses. No podemos tener una federación cerrada, no tenemos una federación secuestrada y unilateralmente, únicamente dirigida por Luis Rangel. El único que firma cosas allí en la FUTE es Luis Rangel. El único que hace todas las cosas es Luis Rangel. Entonces tiene una federación prácticamente aislada y una cuestión importante que quiero denunciar al presidente de la República, ha despolitizado a los trabajadores de nuestra industria petrolera. Muchísimas gracias. Muchas al señor gracias Jaime López, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, por acompañarnos acá en Primera Página.